Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca hablar obviamente y cómo no del nefasto partido del Real Madrid, porque yo creo que aquí no se puede decir algo mejor, porque ha sido un partido bastante malo, ha sido un partido horrible, un partido que yo esperaba realmente que Carlo Ancelotti a lo mejor dejara el puesto, porque la verdad es que me tiene podrido Carlo Ancelotti. Hay que decir las cosas como son. Yo últimamente me he dedicado a criticar a Florentino Pérez, pero también llevo toda la temporada criticando a Carlo Ancelotti y la verdad es que me parece un sinsentido mantenerlo como técnico del Real Madrid. Yo creo que al final queda bastante claro que el Real Madrid está totalmente cansado del método Ancelotti. Jugadores sin sangre, jugadores que no corren, errores infantiles, por ejemplo. A pesar de todo, el Madrid va ganando 4-2, sí. Tú dirás, pero oye, ganamos 4-2, sí. 4-2 contra el Celta en el Bernabéu, pero en el alargue básicamente, porque hubo alargue. El Madrid al final iba ganando 2-0 y por errores infantiles. Un error de Camavinga que es una absoluta estupidez y un error de Raúl Asensio también cometiendo un penal casi al último minuto básicamente. Al final manda al equipo blanco a un alargue. La verdad es que me parece... ¿Qué quieres que te diga, no? Me parece que hay cosas que no funcionan. Hay demasiadas cosas que no tienen sentido. Hay polémicas, hay de todo. Ha sido un partido totalmente completo porque al final ha tenido absolutamente de todo. De hecho, Endrick ha hecho un doblete ahora. Endrick hizo el gol del 3-2 y ha hecho el gol del 5-2. Así que Endrick ha tenido su venganza en cierta forma. Yo honestamente creo que Endrick hizo un partido bastante malo en lo futbolístico, pero al final ha logrado salvar al Real Madrid. Así que hay que reconocerlo y quizás... Y de esta forma también debe tener más minutos, ¿no? Porque al final un jugador que te dio la victoria, yo creo que debería tener muchos más minutos, a pesar de que yo sigo insistiendo que yo creo que a Endrick le falta demasiado. Creo que es un jugador muy incompleto, muy malo en muchas cosas, pero creo que lo que ha sido el Real Madrid hoy ha hecho ver a Endrick como un buen jugador. Las cosas como son. El Madrid es un equipo de mierda, un equipo nefasto, que no tiene técnico, que no tiene jugadores, que no tiene dinamismo, que no tiene nada, absolutamente nada, es como que no existe. Partamos con el tema de las polémicas para salir de esto de una buena vez, ¿no? Y en realidad es una polémica porque al final, a ver, también hay una mano de Bellingham que podría haber sido penal. Hay muchas cosas, quizás minúsculas, ¿no?, que se podrían haber considerado. Pero la mayor polémica o la principal polémica es el gol de Mbappé, que es el primer gol del Real Madrid, que prácticamente nace de un penal, que para mí es penal. Es cierto que el arquero toca balón y después toca al jugador y quizás por esa razón no se cobra la infracción, pero para mí hay penal porque independiente de que tú toques balón, después claramente Lunin toca con la pierna, o sea con la mano, perdón, al jugador del Celta y claramente lo derriba. Yo creo que es penal, yo creo que ese gol de Mbappé no debió contar y claramente después van a decir que estamos robando, que este partido estaba arreglado, en fin, ¿no? Porque al final han habido muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que si tú me preguntas, para mí es penal. Para mí ese gol de Mbappé no debió contar y si al final tú consideras que ese gol no valió, imagínate lo que pudiera haber sido el resultado. Imagínate que el Madrid llega 1-0 y al final caemos 1-2, ¿se entiende? Al final tienes un 5-2 que es muy mentiroso y que el Madrid lo terminó ganando en el alargue porque el Celta es un equipo que no está acostumbrado a jugar alargues y físicamente se ha caído un montón. ¿Se entiende? Yo creo que hay cosas que no tienen ningún sentido. Me parece que hay jugadores que no tienen nivel. Por ejemplo, el caso del Tchouaméni que sigue jugando. A mí no me parece que el Tchouaméni haya hecho un mal partido en general, pero un partido de mierda igual, porque tuvo muchas cagadas, específicamente en el primer tiempo. Lucas Vázquez más de lo mismo. También Fran García, un jugador de mierda. ¿Para qué decir Modric que se arrastra por la cancha? Vinicius hoy no podía ni siquiera trasladar el balón. A pesar de que Vinicius marcó el segundo, me parece que el nivel de Vinicius es lamentable. Me parece que tiene un nivel de mierda. Y yo siempre lo voy a decir.
Para mí el nivel de Vinicius es culpa de Carlo Ancelotti, porque al final Carlo Ancelotti ha sacrificado al mejor jugador que teníamos para tener contento a Kylian Mbappé. Hay que decir las cosas como son, y al final por tener contento a Mbappé has perdido al mejor jugador de la plantilla, y sin el mejor jugador de la plantilla al final queda la sensación de que el Madrid no tiene absolutamente nada, y ese es el problema que hay y que existe, ¿se entiende? Porque al final si tú sacrificas en este caso a Vinicius y lo haces jugar de espalda, lo haces jugar de 9 para que Mbappé esté más cómodo, yo creo que es una estrategia, bastante suicida, ya que Vinicius lleva años carreando al Real Madrid y vas a preferir a un tipo que acaba de llegar, y me parece, la verdad es que es un despropósito total. Las cosas como son. Carlo Ancelotti creo que debe salir sí o sí, independiente de los títulos o resultados que obtenga este año. Me parece que el método de Ancelotti está totalmente agotado. Me parece un técnico que no llega a los jugadores, que los jugadores básicamente este partido lo sacan con corazón, porque no hay fútbol, porque no hay una tramitación, porque no existe una forma de llegar al área, ¿se entiende? Prácticamente es tirarla al mediocampo, que un mediocampista, ya sea Ceballos o Modric o el Chocomaní, la toquen hacia atrás y pelotazo. Y esa es la estrategia que tiene el Real Madrid. ¿Y por qué? Porque Vinicius no baja a buscar balón. ¿Y por qué Vinicius no baja a buscar el balón? Porque Carlo Ancelotti no quiere que haga eso. Carlo Ancelotti quiere que el que baje a buscar el balón sea Kylian Mbappé, o que los dos piquen hacia el vacío, que es lo mismo que hacía Zidane en su última temporada. ¿Se entiende? Zidane quería que Vinicius picara al vacío, que se desmarcara y que esa fuera la función de Vinicius. Y prácticamente todos sabemos que Zidane casi se cargó a Vinicius. Entonces Carlo Ancelotti ahora está haciendo exactamente lo mismo, porque no tiene una estrategia, porque no tiene una forma de entender la situación. ¿Se entiende a lo que voy? Y al final el equipo lo está sufriendo y lo está pagando. Yo insisto, para mí Endrick, a mí no me gusta Endrick en estos momentos, porque creo que es un jugador que ha desaprovechado mucho sus oportunidades, que ha tenido muy poco obviamente, y yo creo que se han hecho las cosas muy mal con Endrick, porque Endrick debería estar en el Castilla, debería estar ganando minutos en el Castilla y no perdiendo el tiempo en el primer equipo. Yo sigo insistiendo, lo de hoy ha sido un gol de orto, las cosas como son. Los dos goles de Endrick fueron goles de orto, pero bueno, a lo mejor si Endrick está jugando y está marcando, quizás hayan jugadores que tengan que salir, ¿se entiende? Como es el caso, por ejemplo, de Brahim, que es un jugador que tiene la oportunidad de hacer mucho el día de hoy y se pasa más de la mitad del primer tiempo caminando, ¿se entiende? Lo mismo que Mbappé, lo mismo que Vinicius. Al final Mbappé yo creo que ha sido el mejor o uno de los mejores junto a Ceballos, ¿se entiende? Y al final tienes a Endrick, que es el regalón básicamente de muchos hinchas madridistas, ¿no? Y en este momento porque nos ha salvado el culo, ¿se entiende? Las cosas como son. Sin embargo, hay algo que no me gusta y es el tema de la individualidad, porque tú tienes jugadores que le rebota el balón. Por ejemplo, le tocan el balón a Kylian Mbappé y le rebota. Mbappé se la toca a Vinicius, se le queda atrás. Se la tocan a Brahim Díaz, le rebota, y así constantemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Madrid tiene una situación clara donde puede hacer daño y los jugadores no son capaces de controlar un balón, y eso yo no lo puedo entender, porque hay una sensación de que el Madrid individualmente es muy malo, que no tiene calidad, ¿se entiende? Y eso antes no pasaba. Antes tú le tirabas un pase a Vinicius, Vinicius mataba el balón y después le metía un globito, digámoslo así, o la picaba al portero y prácticamente era un golazo, o le pegaba, no sé, de primera y la terminaba metiendo de una forma espectacular, ¿se entiende? Y eso el Real Madrid no lo ha tenido el día de hoy. Quizás lo tuvo ya en el alargue, pero es el alargue contra un equipo como el Celta, que no está acostumbrado a jugar este tipo de instancias. El Madrid se lo come por experiencia, no por fútbol, ¿se entiende? Y pues nada, ¿no? Partido de mierda, con muchas polémicas, y yo creo que al final, Carlo Ancelotti tiene que salir sí o sí al final de la temporada. Siento que no vamos a ningún lado, siento que no hay un objetivo, siento que no hay una solución, siento que el Madrid está inmerso en un agujero negro básicamente, y prácticamente se está tragando todo, porque Bellingham ha hecho un partido de mierda también el día de hoy. Y la verdad es que hay cosas que no tienen sentido, y me parece que hay jugadores que están agotados, me parece que hay jugadores que ya no quieren el método de Ancelotti. Creo que puede existir una fractura con el técnico, con la filosofía, con la intención que tiene el técnico para con la plantilla, pero en fin, partido de mierda, un resultado que para mí es una vergüenza. Irse al alargue con el Celta es una vergüenza.
que Raúl Asensio le dé una excusa a Carlo Ancelotti para que nunca más lo coloque de titular. Es una vergüenza que Camavinga lleve 2 cagadas consecutivas en el partido contra el Barça y ahora la vuelve a cagar. Es una puta vergüenza que Carlo Ancelotti no sea capaz de encontrar una estrategia que sirva para el equipo. Es una puta vergüenza que Vinicius a estos niveles básicamente o a este tiempo de la temporada no sea capaz de irse de nadie. Es una puta vergüenza también. En fin, hay muchas cosas que se han de trabajar. Y respecto de lo de Vinicius, perdón, yo creo que no es culpa del chico. Creo que Carlo Ancelotti se lo ha cargado a propósito para tener contento a su regalón, que es Kylian Mbappé. Y al final es un resultado muy mentiroso porque el Madrid hoy no mereció pasar.